Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy les voy a hablar sobre el eneatipo 5. Este eneatipo se encuentra dentro del área de lo mental, junto con el eneatipo 6 y el 7, y esta área se caracteriza fundamentalmente porque la emoción principal de estos tres eneatipos es el miedo. El miedo se ha ido, por supuesto, de un estado de ansiedad muy importante. Les voy a compartir ahora una pantalla para ver bien cuáles son las características de este eneatipo, porque me parece, por lo menos yo soy una persona visual y me parece que queda más este concepto. Bien, opa, a ver qué pasa acá. Se va esto siempre. Bueno, acá ven ustedes, acá están los tres eneatipos. Por supuesto que, como dije en el eneatipo 4, este está en la parte del hueco oscuro del eneagrama, es decir, ambos eneatipos sienten mucha carencia, lo que pasa que el 4 es más emocional y el 5 es más mental. Por supuesto que depende mucho de los subtipos, hay algún subtipo del 5 que puede ser un poquito más, puede conectarse un poco más con las emociones. Entonces, dentro de este eneatipo vamos a ver las características. En primer lugar, la pasión. ¿Qué pasa con la pasión de la avaricia? Uno piensa, si nosotros googleamos y buscamos en internet lo que significa avaricia, va a estar muy conectado con, digamos, ser avaro con el dinero, con los recursos materiales. Pero en el caso de este eneatipo, la avaricia tiene que ver con otra cosa. El eneatipo 5 tiene una sensación de empobrecimiento interno, de tener pocos recursos y además se siente muy desconectado de sus propias necesidades y sobre todo de las emociones, teniendo una gran actividad mental. Entonces, como se siente escaso de recursos, le cuesta mucho compartir con los otros, porque ¿cómo va a compartir lo poco que tiene? No lo puede compartir porque se va a quedar sin nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo lleva a una fijación, por supuesto, la pasión de la avaricia tiene que ver con la emocional, y la fijación cognitiva tiene que ver con un desapego, pero ya patológico. Desapego en sí mismo de sus propias emociones y de lo que le pasa, de lo que siente, y de sus propios impulsos, digamos, a nivel visceral, sino también un desapego del entorno, de los demás. Entonces, es mezquino, no se quiere dar porque le van a sacar los pocos recursos que tiene. Y este sentimiento de carencia lo lleva al no compartir con el otro, lo lleva a un aislamiento social. Prefiere siempre, muchas veces el eneatipo 5, cuando alguien se acerca, sobre todo alguien desconocido, y no sabe cuáles son las intenciones, se aísla. ¿Y se va a dónde? A la mente. Entonces es una persona que se distancia socialmente, que muchas veces se lo ve bastante frío, porque comparándolo con el 9 también está desconectado de sus necesidades, pero tiene un poco más de conexión con sus emociones, aunque se lo ve más tibio. A este se lo ve más frío directamente. ¿Y qué pasa? En esto de desconectarse con los demás, necesita ser autónomo y autosuficiente. Porque, ¿qué piensa el 5? Si yo pido algo y me dan, después voy a tener que devolver. O a lo mejor, si pido, después del otro lado va a venir una catarata de pedidos, tipo barril sin fondo, y no está dispuesto a dar lo que él cree que tiene poco, muy poco, es decir, que él cree que tiene muy pocos recursos. Entonces produce este desapego de las personas en general, y esto lo lleva a huir del compromiso. ¿Por qué? Porque si se compromete en un compromiso y un dar y un recibir. Entonces, como él no quiere dar y está metido en lo que se llama su castillo, digamos, evita quiere ser autónomo y quiere tener sobre todo libertad, que no lo molesten. Esto lo lleva a ser poco hábil socialmente. Son personas más bien tímidas, retraídas y suelen tener una torpeza y falta de habilidad social
porque esto tiene que ver mucho con las habilidades sociales, tienen que ver mucho con la inteligencia emocional. Y justamente este eneatipo está bastante desapegado y distanciado de las emociones. Entonces, su orientación a la mente tiene que ver con la orientación a lo cognitivo, a la parte del conocimiento, de la información. Son grandes, suelen ser muy objetivos en luz, muy objetivos frente a determinados temas, porque lo tienen todo a nivel mental. Y sobre todo pueden ser investigadores porque les encanta conocer sobre todo sobre un tema, se ponen expertos en algún tema en especial, no en todos los temas. Entonces, si nos dirigimos a él y vamos a hablar de esos temas específicos, puede llegar a conectarse más. Esta distancia emocional y social lo puede ver a veces con una cierta soberbia intelectual en muchos casos. Y hay una economía muy grande de esfuerzo, pasa poco a la acción y como se ve con pocos recursos, trata de conservar y de preservar esa poca energía que tiene. Entonces, realmente se la pasa mucho en el pensamiento. Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, una persona que quiere, no sé, bailar, por ejemplo, bailar ritmos caribeños, por ejemplo, salsa, merengue, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer un 5, por ejemplo? Se va a comprar un libro donde va a estudiar cómo son los pasos, cómo los tiene que hacer, pero no va a pasar a la acción, no va a pasar a bailar, a hacer la experiencia. Y a lo mejor terminó de leer en el libro todo lo referido a salsa y quiere estudiar sobre merengue, pero no termina pasando a la experiencia. Y acá dice la palabra retención y mezquindad. Pueden parecer muy mezquinos porque al verse tan carente de recursos, son mezquinos para que no los molesten, ponen esa distancia muy grande y hacen o sea, tienen, digamos, en general, el centro emocional, si bien nosotros tenemos un centro de inteligencia que es el dominante, los otros son muy escasos, el visceral y emocional. Y aparte tiene esta palabra que dice compartimentalización, es decir, como que no hay un intercambio entre estos centros. Es decir, por un lado está es como si tuviera dividido en cajitas, las emociones por un lado, la parte mental, la información y la parte cognitiva por el otro, y la parte de la acción por el otro, y no se juntan entre sí. Y bueno, esta distancia, este desapego con las personas, lo lleva a ser frío y lacónico, porque es como si lo tuviéramos que, desde el punto de vista metafórico, simbolizar es como un carácter desértico, digamos, donde no hay nada, hay mucha escasez. Entonces, acabo de escribir, por supuesto, el núcleo neurótico del eneatipo 5 en su personalidad, donde hemos hablado de la parte emocional, que es la pasión, y de la parte de la fijación, que es la parte cognitiva. Es decir, un 5, cuando empieza a trabajar con el eneagrama, tiene que darse cuenta que esa sensación de escasez solamente una percepción mental de él. Tiene que abrirse a los demás, tiene que darse a los demás. Por supuesto, como siempre, va a depender del subtipo. Por ejemplo, un subtipo 5 sexual, se le nota un poco menos la avaricia porque es un poco más intenso en la relación uno a uno, puede entregarse más al otro, digamos. Bueno, te he dado algunas características generales. Es posible que, si sabes del 5, te hayas identificado en esto que te he dicho, mucho, poco, de acuerdo al subtipo que tengas. Eh, si no sabes nada de enneagrama, podés haberte identificado con alguna de las características, no todas, por supuesto, porque todo esto depende no solamente del subtipo, sino de la vida que hemos llevado, de las experiencias que hayamos tenido. Bueno, si te ha gustado el video, te voy a pedir por favor que me pongas un me gusta, porque eso mueve mucho más los videos en YouTube, y esto permite que llegue a mayor cantidad de personas que pueden estar necesitando, así como vos que estás viendo ahora este video, pueden estar necesitando algún tipo de este tipo de información. Que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito, que actives esa campanita que hay, porque te va a decir cuando yo vaya subiendo videos. Estuve durante mucho tiempo
por una cuestión personal no pudiendo subir videos, pero ahora estoy totalmente dispuesta a ofrecer este servicio a los demás para que puedan tener, como el caso mío, mayor bienestar y que puedan ser más plenos y felices en la vida, ¿no? Haciendo a través, primero, sobre todo, del autoconocimiento. Entonces, próximamente voy a subir el video sobre el eneatipo 6 y finalmente el 7 y ya completo en el canal la descripción de todos los eneatipos. Bueno, entonces me despido por ahora y como te digo, acuérdate de ponerme un me gusta, de suscribirte al canal, de activar la campanita y de compartirlo con otra persona si te parece que le puede estar siendo útil. Entonces, nos vemos en el próximo video.